La forma en que los estoicos enfrentaban los desafíos de la vida era fundamentalmente distinta a la de otras escuelas de pensamiento antiguas. Mientras que los epicúreos se centraban en evadir el dolor y el sufrimiento, y los hedonistas en buscar la placer y la felicidad, los estoicos se enfocaban en cultivar la virtud y la razón en el proceso de abordar los desafíos de la vida. Para ellos, la verdadera felicidad no se encontraba en la evasión del dolor o en la búsqueda de placer, sino en la aceptación y la resignación a las situaciones adversas. ¿Pero qué hace que alguien sea resiliente? ¿Es algo que se nace o se puede aprender? La respuesta es que se puede aprender. La resiliencia estoica no es algo que solo algunos eligen, sino que es una habilidad que se puede desarrollar con práctica y dedicación. Como dijo el filósofo estoico Epicto, no es lo que sucede lo que importa, sino cómo reaccionamos a ello. Nuestro objetivo es aprender a reaccionar de manera efectiva ante los desafíos, a reconocer los peligros y a superarlos. Para los estoicos, la resiliencia consistía en desarrollar una serie de habilidades y virtudes, tales como la filosofía, la reflexión y la meditación. Esto les permitía a los individuos convertirse en más fuertes y más capaces de enfrentar los desafíos de la vida. Así, la resiliencia estoica se convertía en una herramienta fundamental para abordar los desafíos cotidianos y superar las pruebas de la vida. Además, los estoicos creían que la resiliencia era un proceso que requería la práctica y la disciplina. No se trataba solo de tener una mentalidad positiva, sino de trabajar constantemente para mejorar la propia resistencia y la propia capacidad de enfrentar los desafíos. Como dijo el filósofo estoico Marco Aurelio, la mente es como un escritorio y el pensamiento es como un escribano que la llena de palabras. Si el escribano la capacidad de mantener la calma en medio de una tormenta y no dejar que las adversidades le definan es un dominio que requiere una específica forma de pensar y actuar. La resiliencia estoica es la clave para desarrollar esta facultad, y en este vídeo, te brindaré consejos y estrategias para cultivarla y enfrentar los desafíos de la vida con confianza y determinación. La resiliencia estoica no es simplemente resistir o tolerar el dolor y la adversidad, sino que también es la capacidad de transformar estas experiencias en oportunidades para crecer y aprender. Es la capacidad de enfrentar el miedo y la incertidumbre con valentía y coraje, y de encontrar la serenidad en el caos. Para cultivar la resiliencia estoica, debemos empezar por entender y aceptar las adversidades como parte de la vida. Debemos reconocer que no todas las cosas pueden ir según nuestros planes, y que a veces, la vida nos hace enfrentar situaciones imprevistas y desafiantes. Pero en lugar de rendirnos o dejar que la adversidad nos defina, debemos aprender a aceptarla y encontrar formas de crecer y aprender a pesar de ella. Una de las claves para desarrollar la resiliencia estoica es cultivar la conciencia y la introspección. Debemos saber quiénes somos, qué queremos y qué nos hace felices, y debemos ser conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos para no dejar que los demás nos definen. Debemos también aprender a delegar y a pedir ayuda cuando la necesitemos, ya que no podemos hacer todo solo y debemos aceptar que otros pueden darnos apoyo y soporte. Además, debemos cultivar la habilidad de encontrar la gracia en la adversidad. Debemos aprender a encontrar lecciones y oportunidades en las situaciones desafiantes, y debemos ser capaces de encontrar la serenidad en el caos. Esto puede ser logrado a través de la meditación, la yoga o cualquier otra práctica que te ayude a encontrar la calma y la claridad en tus pensamientos. En resumen, la resiliencia estoica es la capacidad de mantener la calma en la capacidad de reaccionar a las adversidades de manera que promueva el crecimiento y el bienestar es un resultado de una profunda comprensión de uno mismo y de la realidad que nos rodea. Esta autoconciencia nos permite adoptar un enfoque más positivo y constructivo ante las desafianzas y los obstáculos que enfrentamos en la vida. La resiliencia estoica se basa en tres principios fundamentales que guían nuestro comportamiento y nuestro pensamiento. El primer principio es la virtud, que se refiere a vivir de acuerdo con los valores y principios que son importantes para nosotros. Esto implica desarrollar una conexión profunda con ourselves, conocernos a nosotros mismos y comprender nuestros propios límites y posibilidades. Al vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, podemos sentirnos más seguros y estables en nuestras decisiones y acciones. El segundo principio es la indiferencia, que se refiere a la capacidad de no dejar que las cosas que no podemos controlar nos definan. Esto significa no inmiscuirnos en asuntos que no son nuestros, no preocuparnos por las opiniones de los demás y no dejar que los eventos y circunstancias exteriores afecten nuestra tranquilidad y bienestar. La indiferencia no implica carecer de sensibilidad o empatía, sino más bien reconocer que hay cosas que están más allá de nuestro control y que no podemos cambiar. El tercer principio es la aceptación,
que se refiere a reconocer que las cosas son como son y no resistirse a ellas. Esto implica desarrollar una actitud más laissez-faire y flexible ante las situaciones y eventos de la vida, reconocer que hay cosas que están más allá de nuestro control y no luchar contra la realidad. La aceptación no implica resignación o falta de voluntad, sino más bien una comprensión profunda de la naturaleza intrínseca de las cosas y una capacidad para adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Estos principios pueden parecer puramente filosóficos, pero en realidad tienen un impacto directo en nuestra capacidad para lidiar con los desafíos y los retos de la vida. Al aplicarlos en nuestra vida diaria, podemos desarrollar una mayor en parecer simples, pero su aplicación requiere práctica y dedicación. Suscríbase a nuestro canal para acceder a más contenido sobre cómo aplicar estos principios en su vida y alcanzar sus metas. Al entender la complejidad de este enfoque, se debe reconocer que la práctica no es una cuestión de cumplir con un ritual diario, sino más bien un proceso de transformación que requiere tiempo, paciencia y compromiso. Una de las estrategias más efectivas para cultivar la resiliencia estoica es la práctica de la reflexión. La reflexión es el proceso de examinar nuestros pensamientos, emociones y acciones, analizarlas y comprender sus implicaciones en nuestra vida. Nos permite identificar los patrones y creencias que nos limitan y trabajar para cambiarlos, liberándonos de las secuelas de la indecisión y la falta de objetividad. La reflexión también nos permite reconocer nuestros logros y premiar nuestros esfuerzos, lo que nos da energía para seguir adelante. La reflexión es una herramienta poderosa que nos permite desarrollar una mentalidad más crítica y reflexiva. Al analizar nuestros pensamientos y sentimientos, podemos aprender a distinguir entre lo que es importante y lo que es secundario, y focalizarnos en los objetivos que nos conduzcan hacia el éxito. De esta manera, podemos aprender a manejar la ansiedad, la depresión y otras emociones negativas, y desenvolver una mayor capacidad para enfrentar los desafíos y las adversidades. Además, la reflexión nos permite desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos, lo que nos permite tomar decisiones informadas y actuar en armonía con nuestros valores y creencias. Al comprender nuestro comportamiento, podemos aprender a modificarnos y desarrollar habilidades que nos permitan ser más efectivos en nuestras relaciones y actividades. La reflexión es un proceso que requiere coraje y honestidad, pero que nos puede llevar a un crecimiento y una madurez emocional y espiritual. Entender la importancia de la reflexión en la aplicación de la resiliencia estoica es crucial para cualquier individuo que desee transformar su vida. Al incorporar esta práctica en nuestra rutina diaria, la reflexión nos permite desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Al reflexionar sobre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, podemos ganar una mayor comprensión de nuestras prioridades y valores, lo que a su vez nos permite tomar decisiones más informadas y ajustar nuestro comportamiento para alcanzar nuestros objetivos de manera más efectiva. Además, la reflexión también nos permite identificar y superar nuestros miedos y limitaciones, lo que nos permite crecer como personas y desarrollar nuestras habilidades y talentos. Otro beneficio de la reflexión es que nos permite desarrollar una mayor capacidad para la empatía y la compasión. Al considerar las experiencias y perspectivas de los demás, podemos ganar una mayor comprensión de sus pensamientos y sentimientos, lo que nos permite ser más solidarios y apoyarlos en momentos de necesidad. Esto a su vez, nos permite desarrollar una mayor capacidad para trabajar en equipo y construir relaciones más saludables y duraderas. La reflexión también nos permite desarrollar una mayor comprensión y aceptación de las cosas que no podemos controlar. Al aprender a aceptar y adaptarnos a las situaciones impredecibles y cambiantes, podemos desarrollar una mayor capacidad para manejar el estrés y la ansiedad, lo que nos permite vivir con más tranquilidad y satisfacción. Además, la reflexión nos permite desarrollar una mayor conciencia del poder que tenemos sobre nuestras propias vidas y pensamientos, lo que nos permite tomar control de nuestros destinos y crear un futuro más prometedor. Estudios han demostrado que la resiliencia estoica puede tener un impacto positivo en nuestra salud y bienestar. Un estudio publicado en la revista Psychological Bulletin encontró que los individuos que practicaban técnicas de meditación y mindfulness, como la contemplación y la autoobservación, experimentaban una reducción significativa de los síntomas de estrés y ansiedad, y mejoraban su calidad de vida. Otra investigación realizada por la Universidad de Harvard encontró que la práctica regular de la respiración consciente y la meditación aumentaba la actividad neuronal en áreas del cerebro asociadas con la salud mental y el bienestar. Recuerde que la resiliencia estoica no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, práctica y dedicación. Por lo tanto,
no se desanime si no ve resultados inmediatos. La clave está en la consistencia y la dedicación. Así que, al practicar la resiliencia estoica, podemos aprender a enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y fortaleza, transformando cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. El estoicismo nos enseña que no controlamos lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos a ello. Al cultivar la virtud, la reflexión y la aceptación, estamos forjando un carácter que no solo resiste las adversidades, sino que las utiliza como trampolín para una vida más plena y significativa. Recuerda, como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Así que persiste en este camino, aplica los principios estoicos con disciplina y, poco a poco, verás cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Vamos juntos a construir una vida con más propósito y resiliencia.